A lo largo de la historia, la psicología educativa ha planteado diversos enfoques para aplicar en la enseñanza. Cada uno de ellos ha tenido sus ventajas e inconvenientes, pero todos han aportado datos para su mejora. Uno de los más relevantes ha sido, sin duda, el socioconstructivismo, con Lev Vygotsky como su máximo representante. En general, el enfoque socioconstructivista nos plantea dos premisas educativas principales. La primera de ellas es que el conocimiento es construido por el alumno, por lo tanto la educación tiene que instruir en torno a ello. Y la segunda, que destaca en gran medida el contexto social, ya que los individuos viven y aprenden a través de la cultura. Por ello la educación no se puede aislar de la sociedad y debe estar contextualizada. Esta perspectiva tiene claros beneficios para mejorar las distintas competencias en los alumnos. Pero, ¿qué son las competencias? Según Carlos Zarzar, una competencia es la demostración de la capacidad para hacer algo bien hecho. Para que una persona sea competente, necesita tres elementos: teoría o información. Si no sabe cómo hacer las cosas, no las podrá hacer bien. Habilidades y destrezas para manejar los aparatos, los instrumentos o las herramientas que se tienen que utilizar para desempeñar un buen trabajo. Y la tercera, actitudes, valores y hábitos que se manifiestan mientras se lleva a cabo ese trabajo. Es muy importante cumplir con los tres elementos, pues de nada sirve tener solo la información, saber cómo se hace, si no tenemos las habilidades para realizar un trabajo. O al contrario, tener solo las habilidades, pero carecer de información. De la misma manera, se podría contar con información y habilidades, pero carecer de valores. Por ejemplo, ser impuntual, ser incumplido, no respetar las normas. Eso haría que ya sea una persona incompetente. Entonces, para que alguien sea capaz de hacer algo bien hecho, requiere estos tres elementos: teoría o información, habilidades y actitudes o valores. ¿Qué es el enfoque por competencias en la educación básica? El enfoque por competencias es un modelo educativo basado en la enseñanza de conocimientos de tal forma que se sitúen en el contexto determinado para el que son útiles. De esta manera, lo aprendido se entiende como útil y necesario, ya que está pensado para ayudar a los alumnos a enfrentarse a situaciones del mundo real. La competencia puede emplearse como principio organizador del currículum. En un currículum orientado por competencias, el perfil de un educando al finalizar su educación escolar sirve para especificar los tipos de situaciones que los estudiantes tienen que ser capaces de resolver de forma eficaz al final de su educación. Frente a la educación tradicional, que se centra en la memorización de datos puros, sin una gran relevancia para los estudiantes, la educación por competencia se enfoca en la adquisición de conocimientos mediante la experimentación y la práctica. Es un enfoque mucho más dinámico, en el que los alumnos dejan de ser meros receptores de información. Un enfoque por competencias supone un cambio en la relación con la información. Un estudiante solía actuar en forma pasiva y acrítica, recibiendo, registrando, recordando y reproduciendo información. Sin embargo, ahora se requiere de un estudiante activo y reflexivo, que busque, que produzca, que coteje y que discuta la información y también la utilice. Saber sumar, restar, multiplicar o dividir ya no es suficiente para que un alumno de primaria supere con éxito una evaluación educativa. Si este alumno no es capaz de aplicar estas operaciones a un contexto real de la vida cotidiana, no habrá conseguido desarrollar una de las competencias básicas a las que se orienta el aprendizaje de tal área de formación y por lo tanto no habrá alcanzado los objetivos de la asignatura. Generalmente, las escuelas diseñan los currículos de primaria y secundaria
en función de estas competencias. Competencia en comunicación lingüística. Supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el lenguaje, tanto en la comunicación oral como escrita, y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en diferentes contextos. Competencia matemática. Implica poseer facilidad para utilizar y relacionar números, emplearlos en operaciones básicas y en razonamiento. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Es la habilidad para desplegarse de forma autónoma en distintos ámbitos, como en salud, el consumo o la ciencia. Tratamiento de la información y competencia digital. Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Esto supone destreza para acceder a la información y transmitirla en diferentes formatos, así como hacer uso de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente. Competencia social y ciudadana. Conocerse y valorarse a uno mismo, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista. En definitiva, aptitudes para participar activa y plenamente en la vida cívica. Competencia cultural y artística. Esta competencia se refiere a la capacidad de conocer, comprender, apreciar y considerar críticamente las distintas manifestaciones culturales o artísticas, así como saber emplear algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias. Competencia para aprender a aprender. Se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, a la potencia para continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma una vez finalizada la etapa escolar. Esto implica el saber utilizar adecuadamente estrategias y técnicas de estudio. Autonomía e iniciativa personal. Responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica y control personal son algunas de las habilidades relacionadas con esta competencia. ¿Cuál es la importancia de las competencias en la educación? Principalmente como una respuesta a la nueva demanda en materia de educación que requiere la sociedad actual. Además de saber, los alumnos deben saber aplicar los conocimientos en un contexto real, comprenderlos y tener la capacidad de integrar los distintos aprendizajes relacionados entre sí y utilizarlos de manera práctica en las posibles situaciones o circunstancias a las que tengan que enfrentarse diariamente.